Hola a todos, ¿cómo están? Soy yo de nuevo, Eric León Gatosairetz, y aquí voy a hacer una pequeña cápsula con referencia a lo que es la leyenda negra de la historia. Y aquí vamos a referirnos a un periodo de la historia que todos conocemos y que muchas veces magnificamos o nos da terror, que es precisamente lo que es la Edad Media. Y esto se refiere a la historia de Occidente como tal. Así es como lo vamos a ver. ¿A qué se refiere la Edad Media? Bueno, las enciclopedias la definen como el periodo histórico que se extiende en Europa entre principios del siglo V y mediados o fines del siglo XV. Con frecuencia se le da el nombre de Alta Edad Media a la parte de tiempos medievales que va desde el siglo V hasta los alrededores del siglo XIII, y Baja Edad Media a la época posterior hasta el fin de este periodo. Pero también vemos que la historia europea se ha dividido en tres edades, que es la antigua, la media y la moderna, y a las que generalmente siempre se le va a agregar una cuarta, que es la edad contemporánea. ¿Sí? La edad antigua abarca desde el principio de los grandes imperios hasta el año 476, que es la caída del imperio de Occidente, sí, por los bárbaros. La Edad Media comienza con este acontecimiento, o sea, con la caída del imperio de Occidente, o sea, la caída de Roma, por decirlo así, hasta el año 1453, cuando los turcos toman, o los maometanos toman, Constantinopla. Ajá. Y ordinariamente se divide en Alta y Baja Edad Media, periodos cuyo hito divisorio es en términos generales el inicio de las cruzadas. Así que aquí hay varias formas en las cuales los historiadores mismos dividen este periodo. Y aquí hay otra cosa que les tengo que decir. Hay historiadores que dicen que en realidad la Edad Media terminó con el descubrimiento de América en 1492. Y aquí se lo dejo ya a discusión de todos y cada uno de ustedes. Bueno, nada más les diré que la Edad Moderna comprende desde que es la toma de Constantinopla hasta el principio de la Revolución Francesa en 1789. Y la edad contemporánea va desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Pues bien, esto es lo que dicen los dos diccionarios enciclopédicos que tengo aquí. En este caso, el diccionario enciclopédico Salvat, que aquí tengo, y también lo que dice el diccionario enciclopédico Larousse, para que no me vayan a decir que no estoy tomando datos históricos, comprobados, científicos, por decirlo así, aunque para mí, bueno, la historia solamente es ciencia en que nos presenta un conocimiento exacto y razonado de las cosas, porque muchas de estas cuestiones ya no se pueden de cierta forma pues comprobar, más que hacer una reconstrucción con los hechos y los escritos que tenemos. Bueno, ¿qué pasó con la cultura medieval? Realmente la cultura medieval fue, por decirlo así, lo peor que haya vivido la humanidad, sobre todo que no hubo avances en ciencias y cosas por el estilo. Bueno, pues hubo varias cosas que sí debemos agradecerle a la Edad Media, y la cultura medieval, pues en la Edad Media no fue, como se ha creído, un periodo de ignorancia ni oscurantismo, sino que tuvo su cultura propia. Durante ella el espíritu humano trabajó intensamente, aunque bajo la dirección exclusiva de la Iglesia Católica, única autoridad intelectual organizada capaz de dirigir el pensamiento. Hay aportes en el arte medieval. ¿Cómo era? El arte medieval fue eminentemente religioso y su manifestación principal fue la arquitectura. Las iglesias son los monumentos más notables, y aquí hubo dos estilos, el románico y el gótico. El estilo románico tuvo como elementos constructivos el arco y la bóveda de medio punto. Las iglesias son sólidas, bajas y oscuras, techo de dos aguas y campanarios poco elevados. Ejemplo, la catedral de Pisa, la de Maguncia y la de Oviedo. El estilo gótico, aquí sí
muy bonito. Tuvo como elementos constructivos la ojiva o bóveda elíptica, el arco quebrado, las columnas finas y agrupadas, enormes ventanales, gran profusión de adornos y las torres prismáticas terminando en aguja. Y el ejemplo más notable, obviamente, la Catedral de Notre Dame, la de Colonia y la de Burgos en España. La escultura románica es tosca y consiste en bajorrelieves de piedra y figuras geométricas que sirven para la decoración. La gótica imita la realidad, tanto en la expresión grave y religiosa de las figuras como en la perfección de los detalles del vestido. La pintura románica estuvo representada por frescos en las paredes de los templos, mientras que la gótica tuvo como expresión en los vitrales y las miniaturas. Y aquí les voy a poner un ejemplo de lo que dije en cuanto a la arquitectura. Vean, el arco quebrado o arte ojival, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otras ventanas ojivales. Y aquí tenemos las estatuas en el pórtico de una catedral. Esto es lo que podemos ver con relación a lo que es el arte medieval. Bueno, ¿qué otra cosa contribuyó la Edad Media? Pues la formación de los idiomas nacionales. Esa fue otra aportación de la Edad Media, aunque no lo crean. Las lenguas romances, nacidas de la fusión de dialectos bárbaros con el latín vulgar, dieron origen a los idiomas nacionales que se usaron en la creación de obras literarias que tuvieron por temas predilectos los episodios de héroes, de dioses y las luchas de cada pueblo. Así, por ejemplo, aparecieron en España el poema del Mío Cid, el libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita, el Conde Lucanor del infante Juan Manuel, en Francia la canción de Rolando, en Italia la Divina Comedia de Dante, en Alemania los Nibelungos, en Inglaterra los cuentos de Canterbury de Chaucer. Y otra cosa, una aportación muy importante de la Edad Media, las universidades. Imitando la cultura árabe a raíz de las cruzadas, se fundaron en Europa universidades dedicadas a estudios superiores, pues además del trivium y del quadrivium, se impartieron en ellas conocimientos de teología, medicina y leyes. Otorgaban títulos de doctor a los graduados. Las principales fueron Bolonia, Palermo, Pavía y Padua en Italia, las de París, Tolosa y Montpellier en Francia, las de Salamanca y Valencia en España, y las de Oxford y Cambridge en Inglaterra, también las de Viena y Praga en Austria y Checoslovaquia respectivamente, las de Heidelberg y Colonia en Alemania, la de Cracovia en Polonia y la de Lisboa en Portugal, por poner solamente algunos ejemplos. Y aquí viene algo muy interesante. Aquí se los estoy dando resumido, porque por eso agarré este libro. ¿Qué aportaciones tuvo en sí la Edad Media? Bueno, pues acuérdense que durante la Edad Media no solamente floreció la religión, también se lograron importantes avances en la tecnología. Las principales aportaciones de esta época fueron las siguientes. Primero, herramientas. El estribo, la collera de horcantes o collar para caballerías y el rastrillo. Segundo, el molino y la sierra mecánica. Tercero, la escuadra, el astrolabio y la esfera armilar sirvieron a los navegantes para poder fijar su posición en alta mar. 4. Perfeccionamiento de las embarcaciones con un timón de popa. 5. La ballesta, que reemplazó al arco, así como otras armas que fueron mejoradas. El onagro, la balista, la catapulta y el almajaneque, que es para arrojar piedras. Es esa cosa que parece también una catapulta, pero pues mucho más chiquita. Sexto, las armas de metal, los cañones y el mosquete. Séptimo, los relojes mecánicos, ya sea de pesas y cuerda. Y 8. Un notable adelanto en la ingeniería, diques, presas, canales, catedrales, etc.
Pues sí, así fue nuestra querida Edad Media. Y estoy tomando esto de este pequeño libro que tengo aquí, que se llama Síntesis de Historia Universal. Los autores Ciro E. González Blacayer y Luis Guevara Ramírez. ¿Y que creen? Que este era un texto, digamos, canónico, colegial, para bachilleres. Y aquí está, miren. Síntesis de Historia Universal. Libro de texto para el primer grado de educación media aprobado por la Secretaría de Educación Pública. Así que esto se enseñaba ya por los años 70. ¿De qué año más o menos estamos hablando? Es de Editorial Herrero. Miren, año 1971. Aquí está, a ver si se puede ver. Ahí está. Ajá. Pues ¿por qué nos han cambiado también tanto la historia diciéndonos que pues todo era oscuridad, que bueno, grandes cosas, así como por ejemplo la Inquisición, de la que ya hemos hablado también, pero yo creo que no todo fue oscuridad, así como tampoco todo fue luz. Creo que cada época tuvo lo que le tenía que haber tocado vivir, los hechos históricos que le tuvieron que haber tocado, ya si decimos que por destino, porque así eran las cosas, bueno, eso ya es otra situación. Y pues aquí es donde también empiezan a hacer esa leyenda negra, sobre todo a raíz de la Inquisición y a raíz de las cruzadas, que también en esta serie pues voy a seguir consiguiendo lo que es información para poderlo aquí analizar. Y bueno, pues sin más por el momento, yo, Eric León Gatos Airets, me despido y espero que este pequeño video les haya gustado y sobre todo servido. Y pues suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.